aceptar la propuesta del presidente Arias fue un acto de capitulación, un acto de rendición a una propuesta que lo que en el fondo estaba orientado a básicamente dos cosas. Uno, asentar las condiciones materiales y subjetivas para una ofensiva de los Estados Unidos contra los gobiernos nuestroamericanos, principalmente de Chávez, de Correa y de Morales. Y en segundo lugar, para cerrar cualquier posibilidad de ampliación de la democracia en Honduras a partir, ¿no es cierto?, de aceptar la propuesta de Arias de no insistir en la instalación de la cuarta urna. Estados Unidos podría impulsar procesos de desestabilización de los gobiernos, de varios gobiernos latinoamericanos, como lo ha hecho en Honduras entonces. Sí, paralelamente al desarrollo de este golpe contra el pueblo hondureño, Estados Unidos ya ha ingresado, a mi juicio, hace más de una semana a un segundo momento, que es el empezar a golpear a los procesos liderados por los gobiernos más progresistas y revolucionarios de nuestra América. Se está presentando al presidente Chávez como el enemigo externo, como se ha dicho el plan Caracas, el plan Venezuela, a propósito de la movilización importantísima del pueblo hondureño hacia el aeropuerto para recibir a su presidente. Se está hablando del ingreso de tropas desde Nicaragua, o por lo menos de grupos irregulares que van a abrirle el camino para el reingreso del presidente Zelaya, también apoyados por Daniel Ortega y Chávez, eso es lo que se está diciendo. Se está planteando a Venezuela como un narcoestado, ¿no? Es más, lo que se está diciendo que a Honduras ya no ingresan avionetas, ni con droga, ni con dinero, desde el día en que Zelaya, entre comillas, salió de la presidencia. Hay una arremetida contra el presidente Rafael Correa y creo yo, ¿no es cierto?, hay un intento de reeditar la salida hondureña, pero con participación de mercenarios en Bolivia, que, como ha dicho este periodista español hace unas pocas horas, no han sido desmantelados. Entonces, creo que Estados Unidos está desarrollando la política del doble carril, no solo frente a Honduras, sino frente a los propios pueblos nuestroamericanos. Queda claro que se trataría de aplicar la vieja receta sin el ingrediente del anticomunismo. ¿Hay algo novedoso en esta nueva arremetida estadounidense? Sí, lo novedoso, por lo menos frente al pasado inmediato, es que hay ciertos sectores de izquierda, ¿no? Y yo diría incluso algunas tímidas respuestas de algunos estados y gobiernos en nuestra América al hacer pretender ver como dos cosas distintas, la gestión del presidente Obama y la política exterior del aparato político y militar de los Estados Unidos. Creo que esto es muy peligroso, esa es la diferencia, porque al parecer Bush no genera el anticuerpo, Obama, el anticuerpo que generaba Bush, ¿no? Lo cual ciertamente confirma que el señor Obama es el presidente que necesitaba Estados Unidos para tratar de retomar, de restablecer su hegemonía, su dirección política y cultural en nuestro continente. ¿Por qué afirmas que estamos ante el primer golpe de Estado exitoso de la era Obama? Yo pienso que es posible, como dice Fidel Castro, convertir muchas veces las derrotas en victorias. Pero eso va a depender, creo, básicamente del giro que le haga el pueblo hondureño a la táctica que está empleando para derrotar a los golpistas. Aquí lo fundamental no solo es el retorno del presidente Zelaya, ahí no empiezan ni terminan los conflictos. Es más bien hacer énfasis, ya lo está diciendo el Frente Nacional de Resistencia, en la instalación, en la lucha por la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente en Honduras, que al igual que está sucediendo en varios países de nuestra América, viene a ser un mecanismo en democracia, en paz, para ampliar la democracia, para que los ciudadanos ya no solamente voten, ya no solamente elijan, sino también decidan sobre las políticas públicas, sobre el alcance que debe tener la conducción estatal, más allá de los gobiernos circunstanciales que estén en sus estados, ¿no? Con la movilización ciudadana masiva que se está dando en varios procesos de cambio latinoamericanos, ¿crees que le resultará a Estados Unidos más o menos fácil repetir en otros países del continente la experiencia de Honduras? Bueno, yo creo que ahí también en el artículo se señala que el error de los Estados Unidos, que no sería el primero,
pueda ser el querer aplicar mecánicamente lo que han hecho en Obama en otros países de nuestra América, en Honduras, ignorando que en el caso de Bolivia, en el caso de Venezuela, en el caso de Ecuador, fundamentalmente, son poderosos movimientos sociales y ciudadanos el sustento de gobiernos, ¿no es cierto? Segundo, de que hay congresos, lo ha dicho el vicepresidente de la República, Álvaro García Nela, que están al lado, ¿no es cierto?, de estos procesos de cambio. Quizá lo más conservador que tienen y que podrían utilizarlo son el Poder Judicial y, segundo, las Fuerzas Armadas. Yo creo que hay que tener mucho cuidado en eso. Las Fuerzas Armadas no han sido todavía transformadas radicalmente en varios de estos países. En unos más que otros se han dado pasos hacia adelante, pero las Fuerzas Armadas es el aparato estatal de la burguesía, del imperialismo, han sido formados de esa manera, adoctrinados de esa manera, y creo que la única garantía para que estos procesos sigan adelante es en la capacidad de movilización y respuesta de nuestros pueblos y de los gobiernos revolucionarios y progresistas. Se lo ha hecho en el ALBA, el esfuerzo que ha hecho el ALBA para condenar el golpe de Estado contra el presidente Zelaya ha sido significativo, ha sido grandioso y va a quedar registrado en la historia. Lo que sí creo que hay que criticar es las vacilaciones de presidentes como Zelaya, ¿no?, que a pesar de ese gran respaldo internacional, lo que hacen es aceptar la mediación de los Estados Unidos vía el presidente Arias y con eso debilitar este gran esfuerzo, esta gran energía nuestroamericana. Hugo, muchas gracias por tu tiempo para Telesur. Muchísimas gracias por la entrevista. Muchas gracias a nuestro corresponsal permanente por este diálogo para En Vivo desde el Sur. Y ahora, antes de hacer una pausa en nuestra emisión, les invito a revelar la historia que hay detrás de un número. Esta es hoy nuestra cifra del día. El coche ametrallado, él dice que le han atacado y que los periodistas no tenemos que estar como periodistas en la guerra, sino como soldados, porque hay que defenderse. La verdad de este incidente es que Rosa Flores pagó a un soldado que conocíamos nosotros muchos de pasar todos los días hacia el frente, le pagó $50 porque le ametrallase el coche. Esa fue la verdadera historia y la verdadera excusa, y a partir de ahí Rosa Flores se convierte, se supone, en un comandante legendario de una brigada que intentaba emular a las brigadas internacionales de la guerra civil, pero que de española, pero que por supuesto nunca se pareció a esas brigadas internacionales ni a esa gente que peleó por unas ideas, mientras Rosa Flores ya empezaba a pelear por dinero. Ese es el momento en que Rosa pasa de ser corresponsal de guerra, como ustedes, a mercenario. Sí, yo en ese momento a combatiente por alguna causa. Sí, a llamarlo combatiente. Yo creo que ya estaba planificado el salto de Rosa Flores a ser combatiente, y era una jugada que tenían los croatas montada. A partir de ahí, lo que pasa es que sí, le montan una brigada, además muy curiosa, porque llegan soldados españoles, mercenarios españoles, mercenarios franceses, húngaros, americanos y alemanes. Después de tener un grupo de unos 60 soldados, Jean-Marie Le Pen, que es un político de extrema derecha francesa, y el National Front inglés le envían voluntarios y llega a juntar unos 380. A partir de ahí empieza el grupo operativo de Rosa Flores. ¿En qué bando y para defender qué se alista Rosa? Rosa se apunta al bando croata, en un principio para defender al pueblo que está siendo atacado, y por otro lado lo que pasa es que lo que ya se ve es que él, lo que va a defender es una idea. Es decir, no es la Croacia democrática, sino la Gran Croacia, los ustachas, que eran los fascistas en la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo con un componente muy, muy grande de anticomunismo y de racismo. Es decir, la guerra en su brigada, sobre todo el componente, y lo que hace incluso a muchos mercenarios profesionales salirse de la brigada, es que tiene un componente ideológico muy grande que rompe además la estructura normal de un grupo mercenario. El momento en que ustedes tienen una ruptura con Rosa porque eran colegas de trabajo. Sí, vamos a llamar así. En esta profesión, por desgracia, somos todos compañeros, pero habría que definirlo. Nos rompemos en el momento, o sea, como compañeros rompemos en el momento que él agarra un arma y dice que se va a convertir en soldado. Y donde rompemos de verdad es cuando decidimos que hay que investigarle, porque la financiación de esa brigada internacional no está clara, y que
y hay que ver qué está pasando en esa brigada internacional. Lo que descubrimos es que está siendo financiado sobre todo por grupos de ultraderecha de Hungría, de Croacia y de Francia, y sobre todo la rompemos ya cuando Eduardo Rosa Flores ordena el asesinato de un periodista suizo que se había infiltrado en la brigada precisamente para adivinar quién estaba pagando esos soldados, porque era gente que tenía demasiada capacidad económica para el momento en el que había llegado. ¿Se saben las circunstancias del asesinato de este periodista? Sí, las circunstancias son sobre todo porque yo estaba allí, porque Rosa Flores me anuncia que va a matar a Christian Battenberg, le llama espía, él en ese momento no sabe que Christian y yo estábamos trabajando juntos, intentamos avisar a Christian está ya preso y en ese momento ahora ya sabemos que estaba siendo torturado por 3 de sus soldados, uno de ellos hoy preso en Bolivia y se llama Mario Tadic, y al día siguiente aparece muerto cerca del cuartel de la brigada, y la primera noticia que nos dicen es que ha caído en una emboscada, en un tiroteo. Cuando vemos el cuerpo de Christian nos damos cuenta que está estrangulado, que tiene además muchas señas de tortura y que Rosa nos está mintiendo. Se lo decimos a Rosa y nos dice que bueno, que es que los serbios, aparte de disparar, pues le agarraron prisionero. A partir de ahí empezamos a sospechar que Rosa ha cumplido su amenaza y que lo ha asesinado. Nosotros decidimos que allí no estamos seguros, salimos hacia Zagreb y Rosa Flores nos pide que llevemos a 2 compañeros suyos hacia Zagreb. Gracias a la intervención de otro mercenario, un francés que conducía ambulancias y que se llama Joel Müller, logra desarmar a los 2 mercenarios que venían en nuestro coche y les hace confesar cuál era su verdadera misión, y era matarnos a mí y a un periodista portugués. Y justo cuando estábamos nosotros huyendo ya, porque ahí sí que salimos corriendo hacia Italia, nos cruzamos con el periodista inglés Paul Jenks, que era un fotógrafo que conocía también a Eduardo. Le contamos lo que ha pasado, él no se lo cree y va a hablar con Eduardo. Y cuando habla con Eduardo, Eduardo le dice, no, es que le han pegado un tiro, vuelve a dar la misma digamos, versión. Paul va a ver el cuerpo y a identificar, porque es el que tiene que identificar el cuerpo de Christian, y ve lo mismo que vimos nosotros, es decir, una marca en el cuello y muchos golpes. Se lo dice a Eduardo y es al día siguiente, si los serbios están donde estás tú y yo soy el fotógrafo y te estoy haciendo una foto, Paul recibe un tiro en la nuca. Curiosamente, el tiro que recibe en la nuca corresponde al mismo arma que utilizaba Eduardo Rosa Flores en el frente, que era una carabina con mira telescópica de sniper. ¿Hubo acusación por ese asesinato? En aquella época todavía no se había abierto la Corte Penal, el Tribunal Especial para Yugoslavia, pero sí hay además la constatación, existe el documento en el que la República de Serbia logra demostrar que se están usando mercenarios y que Rosa Flores en concreto ha participado en el asesinato de 2 periodistas. Por otro lado, Reporteros Sin Fronteras, que es una organización de periodistas, en aquella época monta una comisión internacional de periodistas en la que participo yo y mucha gente más, y llegamos a elaborar un informe en el que recogemos todos los testimonios que llegan a demostrar que Eduardo Rosa Flores había ordenado el asesinato de Christian. Existen dos investigaciones internacionales ya, estamos hablando de hace casi 13, 14 años, en el que se acusa a Eduardo Rosa Flores del asesinato, por lo pronto, de 2 periodistas, pero es que hay más. En esas investigaciones se averigua que Rosa Flores, el pueblo de Laszlo era un pueblo de minoría húngara. Entonces, cuando entran los croatas, cuando entra Rosa Flores en el pueblo de Laszlo, se recrea torturando a los pocos serbios que quedan allí. Los pocos serbios que quedan allí son mujeres y ancianos. Y la estrategia que sigue Rosa Flores, y que está reflejada además en un informe que manda y que está aceptado por el Alto Comisionado de Naciones Unidas de Ginebra, Rosa Flores lo que hace es llenar vasos de ácido de las baterías de los autos, dárselos a beber a la gente, y cuando la gente, pues aparte de estar quemando, se intenta correr, pues les van matando a tiros. No les matan de un tiro de gracia, sino que se divierten además dándole tiros en las piernas, en los brazos. Ese es el dibujo de Rosa Flores. ¿Llegaste a enterarte que venía en una misión a Bolivia? Nosotros, a partir de aquellos incidentes, lo que sí decidimos fue que hasta que no diéramos con Rosa Flores en un tribunal internacional no íbamos a parar, y hemos estado siguiéndoles 14 años. Le hemos seguido por Croacia, por Bosnia, por Kosovo, por Macedonia, por el Congo,
por Angola. En Angola, por ejemplo, pelea con la UNITA de Jonas Savimbi, se enfrenta a las fuerzas del MPLA y las fuerzas del MPLA le derrotan, vamos, a él y a todas las tropas. De hecho, Savimbi muere y Rosa Flores tiene que salir corriendo. Y la última vez que habíamos sabido de él era en Sudán, en el que él se ofrece al gobierno de Sudán para un plan de exterminio, que el gobierno de Sudán lo considera tal locura que le dice, no, váyase usted. A partir de ahí, hace 1 año y medio le habíamos perdido la pista. No sabíamos nada de él, habíamos sabido que estaba preparando una película, que tenía una página web, que la página web cada vez se iba más hacia la ultraderecha, que empezaba a tener cierta fijación con 2 líderes latinoamericanos, que son Hugo Chávez y Correa, y eso es lo último que se sabe de Rosa Flores, hasta que un día, volviendo del Congo, precisamente, de aparte de hacer un reportaje sobre la situación, averiguar que Rosa Flores había estado allí, sobre todo en la zona de Uganda, aparece la noticia que le han matado aquí. Primero nos quedamos sorprendidos y luego cuando empezamos a ver desde las armas hasta qué es lo que había pasado, nos damos cuenta que Rosa Flores había vuelto a ofrecer sus servicios a alguien para organizar una guerra en Bolivia. Ahora que has estado en Bolivia, entiendo, varios días ya, ¿te has enterado de algunos detalles de la misión que vino a cumplir? ¿A qué vino expresamente? ¿Quiénes lo trajeron? Vamos a ver, yo, sobre todo en Bolivia, lo que pasa es que llevo poco tiempo y mentiría y sería falso. Yo dije, mira, yo sé lo que estaba haciendo aquí. Vamos a ver, nosotros lo que sí somos un grupo, yo estoy aquí, pero hay periodistas que están en Hungría, un periodista que está en Bosnia, otro en Croacia. La conclusión que sí hemos sacado es decir, Rosa Flores ofrecía sus servicios para sembrar el terror y organizar guerras. Rosa Flores venía aquí a organizar una guerra, era su especialidad. Entonces él iba a iniciar una guerra, a partir de que se iniciase una guerra, eso supone desde negocio de armas hasta el poder, digamos, explotar las riquezas naturales de una determinada zona, no precisamente por el Estado soberano, y esa era su misión aquí. Nosotros creemos que Rosa Flores, por todo lo que hemos leído, por todo lo que tampoco tenemos ni una versión oficial, ni podemos acceder a la investigación, pues porque ni el gobierno quiere que nadie se entrometa hasta que no esté terminada, ni por ahora podemos saber más del asunto, pero lo que sí sabemos y tenemos muy claro que por lo que hemos leído en la prensa y que se ha certificado que es verdad, Rosa Flores estaba organizando una guerra civil que iba a arrancar en Santa Cruz y que se iba a ir extendiendo hacia Bolivia. Y por otro lado, por lo que hemos estado viendo también, la obsesión de Rosa Flores con estos 2 líderes latinoamericanos se iba a centrar en Evo Morales y tenía, una de sus misiones era la de asesinar a Evo Morales. ¿Financiamiento o padrinos bolivianos? ¿La derecha boliviana, la derecha cruceña, o es más grande Yo creo que es más grande, yo creo que no hay que mirar solo, es decir, indudablemente en un país que va tiene apoyo. Generalmente, además, lo que pasa es que Rosa Flores ha trabajado para gobiernos que tenían el poder y ahora yo creo que trabajaba para un grupo que intentaba derrocar al gobierno, que no es boliviano. Yo creo que hay muchas embajadas que tendrían mucho que decir porque sí le tendrían localizado aquí y no creo que los intereses fueran solo bolivianos. Yo creo que los intereses iban más allá de Bolivia. ¿Que hubo gente aquí? Yo no lo sé. Yo sé que internacionalmente, para mover ese grupo de mercenarios necesitas una serie de soportes que no son personas físicas solo. Estuvo como 6 meses operando en Bolivia. ¿Crees que las autoridades bolivianas, los servicios de inteligencia de aquí, la policía, los ha desarticulado? Yo pediría que sí, pero yo creo que no. Vamos a ver, se encontraron a 5. Una estructura mercenaria de primera, como mínimo, tiene 20 personas. 5 o 6 de Estado Mayor o de Staff, es decir, lo que se ha encontrado es a Rosa Flores, a su guardaespaldas, a un francotirador, a un experto en comunicaciones y a una especie de enlace que, aparte de disfrutar torturando, que es Mario Tadic, sería el enlace para las armas, para un poco la intendencia del grupo. Pero a mí me falta un experto en explosivos, me falta un experto que forme a la gente en la lucha con armamento, es decir, el uso de bayoneta, el montar y desmontar las armas. Me faltan 2 asesinos que sean capaces de acercar una pistola a un niño y pegarle un tiro, o sea, y no estoy exagerando y a lo mejor lo hablo muy fríamente, pero es así. Es decir, lo que tenía era un grupo de terror. Yo creo que en el momento, por lo que hemos visto y comparándolo con otras situaciones, la operación iba a empezar. Cuando va a empezar una operación, es decir, los mercenarios llegan a un sitio, estudian el terreno, preparan las bases, distribuyen las armas, estudian los objetivos
y a partir de ahí se retira, hay una que además de un combate hay un silencio que suele estremecer, pues estábamos en esa fase de silencio porque iba a empezar. O sea, faltarían 5 o 10 días para que esas fuerzas, que además no contaban, o sea, lo que sí es seguro es que, por ejemplo, Rosa Flores contaba con fascistas argentinos que habían colaborado ya en la guerra de Croacia y que iban a venir aquí, con paraguayos, incluso yo creo que hasta con paramilitares colombianos. Pero yo creo que eso va a ser la investigación, que yo creo que cuando se haga pública, cuando empiece el juicio, podremos saber muchos detalles que ahora desconocemos, pero yo estoy seguro que Rosa Flores, por ejemplo, nosotros sí sabemos que había hecho una petición de armas en Hungría. Y el tipo de armas que había pedido, o que se había informado qué precio tenían, pues estamos hablando de RPGs, estamos hablando de pequeños cañones sin retroceso, estamos hablando incluso de un nuevo fusil norteamericano que es capaz de taladrar el blindaje de un pequeño tanque. Y estamos también hablando, sobre todo, de que iba a ser una guerra tan sucia, en la que se iban a utilizar, como se utilizaron en la guerra de Bosnia, los francotiradores. Por último, Rosa era boliviano, nacido en Bolivia, en Santa Cruz. ¿Él hablaba de esta nacionalidad? ¿Era relevante para él? ¿Era importante? Él no, yo siempre le he escuchado, vamos, en la primera etapa él despreciaba a Bolivia, o sea, despreciaba a Bolivia, a los bolivianos, al ejército boliviano, pero no además a un color boliviano, no, en sí al país, porque pensaba que era un país de mierda, o sea, además dicho por él. Él se sentía orgulloso de ser húngaro y blanco. De todas maneras, de todo esto yo creo que hay algo que, es decir, que el personaje de Rosa Flores, además, aunque nunca pensó en morir, siempre tenía digamos, una traca final. La traca final en este caso de Rosa Flores es que en el mes de marzo, es decir, un mes más o menos antes de morir, envía 2 cassettes grabados en castellano a 2 amigos suyos en Croacia, uno que es de Beli Monaster y otro que creemos que es de Ernestínovo, que sí uno ya nos ha confirmado que sí tiene un cassette de Rosa Flores en el que, por lo que se ve, explica por qué, cómo y dónde fue para allí. No estamos hablando de la entrevista hecha en Hungría, estamos hablando de una especie de testamento. Eso es inédito. Eso es inédito y por lo que se ve, según el periodista que está investigando en Bosnia y en Hungría, eso tendría que darse a la luz dentro de, es decir, 6 meses después de la muerte, calculamos que en octubre, porque él también medía muy bien los tiempos. Yo no sé por qué, cuáles son los tiempos de Rosa Flores, pero yo sí estoy convencido de que ese documento existe, ya lo había hecho otras veces. Luego incluso cuando salía victorioso decía, mirad, y si yo voy a morir, mirad lo que os tenía reservado, os habéis librado. Es decir, jugaba con eso, es decir, la gente que le contrataba, por un lado, luego se llevaba el susto de decir, si me llegáis a haber traicionado, yo habría sacado esto. En este caso, yo no sé si le traicionaron, yo creo que al que le contrató se le fue de las manos y aparte hubo una intervención precisa de una unidad y a partir de ahí lo que nunca había calculado que iba a salir, pues sale precisamente y se va a volver un arma contra los que le contrataron. Aquí, en Hungría, en Croacia o en cualquier país de América, ¿no? Que tampoco sabemos cuántos participaron de verdad en la contratación de Rosa Flores. Julio César, gracias por tu tiempo para Telesur. Gracias por dejarme contarlo.